Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. Tras abordar los antecedentes de la sanidad militar y centrarnos en una segunda parte en los médicos y sanitarios de la campaña española en Rusia, hay que destacar la importante participación femenina que estuvo personificada en la labor de las enfermeras. El 21 de junio de 1941 comenzaba la invasión por Alemania de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y 3 días después, Serrano Suñer pronunciaba su conocida arenga «Rusia es culpable», considerada casi el discurso fundacional de la División Azul. Pronto, la intención de Falange de acudir a Rusia con voluntarios fue manifiesta, y las mujeres falangistas integradas en la llamada sección femenina consideraron de su exclusiva competencia el aportar el contingente de enfermería. Y así, cuando se abrieron los llamados banderines de enganche para alistar a los voluntarios, ellas exigían con firmeza su sitio en la campaña. Docenas de enfermeras provenientes de todas las provincias españolas y con acreditada experiencia en la guerra civil se ofrecían desde el primer momento para marchar a Rusia. Y en relación con la sanidad militar, el libro de absoluta referencia es Bajo el fuego y sobre el hielo, del Dr. Pollato. Y en el ámbito de las enfermeras, la obra más completa es Ángeles en el frente del Este, las enfermeras de la División Azul, de Miguel García. El autor se entrevistó con muchos familiares, recopiló más de 1000 fotos, recuperó sus biografías y voceó durante años en la prensa y archivos para atesorar una ingente documentación que le permitió hacer un análisis riguroso que es la principal fuente de estas líneas. La sección femenina, dirigida por Pilar Primo de Rivera, rauda y veloz, promovía el reclutamiento de las interesadas. Y dada la avalancha de solicitudes, establecieron un riguroso filtro de selección en el que tendrían preferencia las enfermeras veteranas de la guerra civil. Y esto no era baladí. Según Miguel García, algunas de ellas habían sido condecoradas con las medallas de la campaña, con pasadores de constancia, 1 por cada año de guerra, y hasta cruces rojas al mérito militar por soportar fuego enemigo. También este investigador aporta que algunas tenían hasta condecoraciones italianas, por haber servido en hospitales para italianos, e incluso la medalla de la Orden Medaouaya, medalla de intervención marroquí por atender a musulmanes. Tras las que tenían experiencia bélica, en segundo lugar elegirían a falangistas tituladas en enfermería. Y por último, a chicas que hubieran exhibido un espíritu especial y fortaleza de carácter para la misión encomendada. Pilar Primo de Rivera se planteó que podrían colaborar en todo tipo de servicios, tanto los de vanguardia, hospitales, quirófanos, correspondencia, lavaderos, como en retaguardia, enfermerías, laboratorios. Incluso apuntó que también en la industria militar, en polvorines, fábricas de armas, maestranzas o textiles. Pero al final, estos cometidos nunca se les adjudicaron, y el papel femenino se centró exclusivamente en el ámbito sanitario. Pero por otro lado, el ejército organizaba su propio cuerpo de damas de sanidad militar, que puso bajo la dirección de Mercedes Milá Noya, inspectora de los servicios femeninos desde la guerra civil y tía abuela de los conocidos periodistas. Las damas tenían 2 años de formación en clases técnicas de enfermería y clases militares, incluida instrucción. Fueron mujeres que de forma totalmente altruista trabajaban como enfermeras honoríficas, y en 1941 el general Gómez Ulla procedió a movilizarlas hacia Rusia. Vestían uniforme militar, guerrera caqui, falda, gorro y bolsa de costado, con el emblema de sanidad militar en la solapa, y en los hospitales usaban el uniforme de enfermeras, y durante las maniobras vestían traje de faena y calzado como cualquier soldado. La convivencia de enfermeras de distinto origen, falangistas comandadas por Aurelia Segovia y militares bajo el mando de María Costi, no iba a ser fácil. Las primeras se consideraban más motivadas ideológicamente. No en vano, la División Azul se denominaba Azul, popularmente así por su impronta falangista. La sección femenina organizaba y enviaba la primera expedición, que solo incluyó a 5 damas militares.
pero las 5 expediciones restantes fueron casi mitad y mitad, junto a un pequeño grupo de enfermeras de la Cruz Roja. Eran enfermeras de élite con experiencia en hospitales de sangre y en campaña de guerra. Algunas estaban megatituladas. Según García, poseían varios títulos, el de enfermería de Falange, títulos oficiales de la Facultad de Medicina, presenciales o por libre, y para las militares, además, era obligatorio el de enfermería militar. Y si procedían de la Cruz Roja, añadían otro más. Y destaca además las enfermeras procedentes de la Casa de Salud de Valdecilla en Santander, con 3 años intensos estando internas con una extraordinaria preparación. El haber incorporado enfermeras militares reducía la presencia de las falangistas en la campaña, ya que apenas pudieron ir 84, proporción muy pequeña de las voluntarias que estaban dispuestas. Hubo tirantez entre ellas toda la contienda, pero una vez asumido que tendrían que convivir, se iría suavizando, aunque no favorecía mucho que, según algunos investigadores, pequeños detalles manifestaban la preferencia de las autoridades alemanas a las falangistas, que hacían ostentación de su condición exhibiendo el yugo y las flechas, algunas incluso en un tamaño descomunal, señala Ángel García. Entre las que participaron en la campaña se enrolaría una mujer mítica en el bando sublevado, María Luisa Larios. Junto a su hermana Isabel, habían servido en la Guerra Civil Española y cuando se negaron a abandonar a los heridos, en un episodio dramático, fueron capturadas durante la batalla de Brunete. También rodeaban, o era especial, a aquellas cuyo novio marido había muerto en el frente español, que eran unas cuantas. Y dependiendo de las expediciones, sus viajes fueron muy distintos. El primer grupo se dirigió, como los varones, a Grafenborg, pero el resto fueron al campamento de Hof. Todas se desplazaron en ferrocarril y sufrieron el cruzar una Europa en guerra, con ferrocarriles que a veces permanecían en vías muertas durante horas, encontrándose con líneas cortadas por acción de las guerrillas, sufrir cambios de convoy, y algunas llegaron a viajar en trenes de mercancías y suelo de paja. El primer grupo sufrió más peligro porque fueron las únicas que estuvieron en la línea del frente, en concreto en Smolensk y Polhov, pasando más frío y con mayor déficit de material. Estuvieron a punto de ser embolsadas en una contraofensiva del ejército ruso. Y al constatar el peligro que suponía para ellas, evitar que murieran y sobre todo que pudieran caer prisioneras en manos rusas, los alemanes las alejaron de las zonas de combate hasta el final de la guerra. Y así, los siguientes grupos serían enviados a hospitales de retaguardia, de evacuación y convalecientes, en Riga, Königsberg, Vilna, Berlín y Hof. Este destino lejos del frente disgustó a algunas enfermeras falangistas que exigían permanecer al lado de sus camaradas. García aporta que no pararon de enviar cartas sin éxito y elevar instancias a Ulla, a Mercedes Milá o al ministro del Ejército, pero los alemanes no lo permitieron nunca. Al llegar, fueron extraordinariamente bien recibidas. Mediterráneas, con tocas blancas, simpatías raudales y muy comunicativas, deslumbraban por donde iban. En Alemania fueron muy agasajadas, y García recuerda que en Varsovia se convirtieron en una auténtica atracción. Consideradas con rango de oficiales para los españoles y suboficiales para los alemanes, el trato que se les dispensó fue impecable. Ellas iban muy aleccionadas respecto a la conducta que debían mantener con los varones, que fue muy distante al principio, pero que después se iría relajando. La estrecha convivencia con las enfermeras de otras naciones y alemanas fueron muy fluidas, pese a que las alemanas eran en exceso exigentes. Pero pronto se ganaron su confianza y entablarían una amistad que continuarían por carta hasta el final de la guerra. Incluso las germanas llegaron a visitarlas en España en 1944. Aunque las enfermeras tuvieron clases obligatorias de alemán que no les gustaban nada, muchos chapurreaban o hablaban francés, que les permitía comunicarse con muchos oficiales alemanes que solían dominarlo. García recuerda el curioso caso de una malagueña encargada de la centralita, que se desenvolvía en los distintos idiomas como pez en el agua sin saber ninguno. Junto al ámbito de la enfermería en la campaña bélica, desde España, las mujeres falangistas de la sección femenina tuvieron una destacada participación en diversos ámbitos de esta guerra. Se volcaron en campañas de ayuda con labores de intendencia,
como la organización de donativos para los soldados y sus familias y recogida de ropa y alimentos, sobre todo en Navidad, a modo de aguinaldo. A lo largo de los inviernos de 1941, 42 y 43, se promovió la elaboración de prendas de abrigo para que los soldados soportaran mejor las bajas temperaturas a las que se enfrentaban en la Unión Soviética. Se animaba a confeccionarlas mediante el persuasivo título ¿Qué haces tú para la División Azul? Y con el lenguaje grandilocuente de la época, así lo narraban. La mujer española, quien sin más armas que empuñar sus largas agujas, ni más municiones que suaves madejas de lana, comienza a tejer. Los que se han ido son todo romanticismo, y las prendas elaboradas por manos femeninas prestarán a su cuerpo más calor que las que sean producto de frías y negras máquinas. En vez de invertir nuestro tiempo en la compra de prendas de abrigo, lo invertiremos en confeccionarlas, y el tic-tac de las agujas será el constante aplauso con el que premiaremos el arrojo y el valor de esa juventud varonil. Ojo que este tipo de soflamas no fue solo propio del nodo o del bando rebelde, sino que también era usado en el frente populista. En todas las provincias de España se movilizaron con gran ímpetu, pese a estar en plena posguerra y sometidas a un severo racionamiento. En Córdoba, por ejemplo, 133 mujeres fabricaron prendas de abrigo a un ritmo de 25 por día, y en 1941 lograron recaudar 200.000 pesetas. En estas campañas de aguinaldo, cada soldado recibió un paquete con un par de calcetines, otro de guantes, un pasamontañas, unas gafas ahumadas, un devocionario, medio kilo de jamón, medio kilo de embutido, mazapán, dulces, tabaco, una fotografía del caudillo y otra de José Antonio, y una medalla de la Virgen, personalizada por provincias con la patrona de su localidad. Junto a esta labor hay que destacar las madrinas de guerra, que eran muchachas que escribían a 1 o 2 soldados, una tarea que también se había cometido en la Guerra Civil. Y algunos investigadores afirman que además de españolas escribieron alemanas, italianas, francesas y hasta japonesas. Y más de 5.000 cartas cruzaron Europa entre los combatientes y las madrinas de guerra, y su importancia emocional fue ingente. La conocida como madrina de guerra de la división fue la viuda Celia Jiménez Costeira, que cada miércoles desde 1941 emitía un programa en Radio Berlín. Por lo visto, su tono de voz no era demasiado agradable, pero insuflaba ánimo a las familias y daba noticias que llegaban con mayor rapidez que por correo. Junto a una dedicada e intensa actividad en curas y servicios de quirófano, las enfermeras se ocuparon de actividades de lavandería, cocina, daban de comer a los enfermos y hasta cosían. Curiosamente, las alemanas, polacas y letonas no sabían. Y junto a todo ello buscaban el bienestar emocional de los soldados. García recuerda que las españolas se hacían querer. Montaban obritas de teatro, se disfrazaban, cantaban, lo que hiciera falta para entretener a sus camaradas. Incluso alguna en plena formación de máscaras antigas, para quitar hierro al asunto, se puso a bailar sevillanas. Y tanto más importante que la ayuda sanitaria fue lo que hoy se llama consuelo psicológico, trascendental para atender en español en tierra extraña a los heridos y enfermos en combate. Un consuelo que muchas veces iba unido a una intensa labor espiritual, y algunas dirigían el rosario en las salas de enfermos. Que estuvieran lejos del frente no les libró del peligro, que fue aumentando a medida que avanzaba la guerra, sobre todo en el de Königsberg y en Berlín. Sus acciones tuvieron que desarrollarse a veces bajo la acción de los aviones bombarderos, y superando su propio terror, ayudaban a soportar el ajeno en los sótanos y refugios aéreos, protegiendo a los asustados enfermos y heridos. Pero otras se quedaban fuera y no abandonaban a los heridos graves, a los recién operados y a los enfermos que no se podían mover por el riesgo que suponía. El llamado servicio nocturno de guardias era especialmente dramático, a modo de servicio de armas. Y una aura de misterio envuelve a la Cruz de Hierro que, según algunos investigadores y familiares, se habría concedido a la ferrolana Felisa Araguas Neira y a Isabel Aznar Zaldívar. Cruz que solo se concedía por méritos de combate. El primer y segundo grupo de enfermeras volvió casi al completo, con recibimientos apoteósicos en las estaciones y homenajes en Madrid y en sus ciudades de origen.
centenas de fotos atestiguan estas recepciones, con entregas de ramos de flores y placas. Pero la repatriación del último grupo fue muy complicada, con un ejército alemán casi en manos de aliados y de rusos. La experiencia en la Segunda Guerra Mundial puso a prueba la salud de muchas enfermeras. Algunas contrajeron enfermedades como tuberculosis y otras afecciones, o llegaron hasta el agotamiento físico y tuvieron que ser relevadas. Aparte de los bombardeos en algunas zonas que hemos comentado, especialmente duro era cuando llegaban los trenes hospitales y tenían que hacerse cargo de las avalanchas de enfermos y, luchando como leonas, permanecían 2 o 3 días sin dormir. Pero todo aquello dejó un gran pozo en la sanidad española, que se vio muy beneficiada no solo por su experiencia en traumas y heridos de las enfermeras, sino también el que adquirieron trabajando con equipos sanitarios más modernos, técnicas y aparatos y material quirúrgico puntero. Curiosamente, a su regreso, la mayoría nunca se casaron y dejaron la enfermería, pero el impacto sufrido por lo vivido se tradujo en que apenas hablaron con sus familiares de lo vivido, algo extrapolable a todos los divisionarios, con la única excepción de sus reuniones periódicas. Y un importante grupo de enfermeras siguieron ejerciendo en centros y hospitales españoles, ocupando relevantes puestos de dirección y responsabilidad, como el auxilio social, dispensarios, seguro obligatorio de salud, seguridad social y algunas como profesoras en Salus Enfermorum. Todos los testimonios orales, escritos, científicos y humanos han corroborado las dotes de abnegación, simpatía y competencia que exhibieron las enfermeras españolas. Su calidad en el servicio, calidez en el trato y su altruismo fue correspondido recibiendo el máximo respeto de los soldados, que veían en ellas a sus madres y hermanas, no habiéndose constatado ni un solo caso de acoso o abuso hacia ellas. Movidas únicamente por un alto sentido del deber, idealismo, un elevado espíritu de sacrificio, patriotismo y amor al prójimo, abandonaron sus familias y su hogar, arriesgándose a morir, marchando a uno de los frentes más letales de la Segunda Guerra Mundial. Dignas de admiración, la historia de estas enfermeras y valientes mujeres es, según García, la historia de 150 ángeles en el frente del Este. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.